La ley de Coulomb es una ley experimental y se refiere a la interacción que van a tener dos objetos por el simple hecho de tener carga. Deberá recordar de física 100 que teníamos la ley de gravitación que establecía una interacción entre dos objetos por el simple hecho de tener una propiedad llamada masa, y que se vio en ese caso que era una relación tipo cuadrado inverso que implicaba que dados dos objetos, pues entre más alejados estén, pues menor era la intensidad o magnitud del resultado de esa interacción que es la fuerza. Aquí dos objetos, por el simple hecho de estar cargados o de poseer carga, pues van a ejercer uno sobre el otro, de acuerdo a la tercera ley de Newton, una fuerza. Y en ese caso, si consideramos dos objetos, vamos a empezar hablando primero de dos cargas puntuales. Entonces tenemos un sistema de coordenadas con el origen en algún lugar y podemos ubicar el vector de posición de una carga y de la otra. Llámese la primera Q con un vector de posición R y la otra Q primado. En este caso el primado representa no una derivada, sino hablar de otra carga diferente a la primera. Alguien podría usar Q1, Q2 y de igual forma colocar R1 y R2, pero aquí voy a colocar R primado. Entonces, esas cargas puntuales ubicadas en cierto lugar con respecto a este origen, pues van a tener una interacción entre los dos y producto de esa interacción va a surgir la fuerza. Claro, la fuerza es un resultado de una interacción mutua, es decir, sobre cada objeto, sobre Q y sobre Q primado, va a existir o va a actuar una fuerza que va a ser de igual magnitud que la que actúa sobre la otra carga puntual, pero dirección opuesta. Entonces tiene que establecer cuál va a ser mi sistema, porque en el sistema es el objeto en el que se va, o para el cual se va a realizar el diagrama de cuerpo libre. Es decir, sobre cuál voy a dibujar la fuerza. En todo caso, si yo defino que mi sistema es Q, entonces solo me van a interesar las fuerzas que actúan sobre Q y no voy a dibujar la fuerza que actúa sobre Q primado, porque recordemos que las fuerzas de acción-reacción que se mencionan en la tercera ley de Newton, pues esas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. No sé nada de los signos, no sabemos nada de los signos todavía porque pueden existir, deberán recordar eso de física 200, existen cargas positivas, existen cargas negativas y podemos tener un objeto que tiene una carga cero, llamado usualmente un objeto neutro. Pero si mi sistema entonces es Q primado, lo que vamos a dibujar es un vector que va de Q primado hacia Q. Y ese es un vector relativo, R. Recordemos que los vectores relativos se puede escribir como R menos R primado y que este vector relativo no depende de la referencia. Y claro, como yo estoy viendo cuál es el efecto que produce Q primada sobre Q, puedo decir que Q es la fuente, o que el punto donde está ubicado Q primado es el punto fuente, y que el punto donde está ubicado la carga, el punto donde está Q, es el punto campo. Es una nomenclatura que quizás va a ser usada después.
Sabemos entonces que si las cargas tienen igual signo, entonces va a ser una fuerza de repulsión, y si las cargas tienen diferentes signos, es una fuerza de atracción. Entonces, igual signo de las cargas se atraen, signo diferente se repelen. Entonces, si consideramos la primera opción de que las cargas tienen signos diferentes, signos iguales, entonces yo podría graficar o dibujar así rápidamente cuál sería el sentido de la fuerza. Digamos que si son signos iguales, entonces es una fuerza que se repele, es una fuerza de repulsión, y la dirección tendría que ser, digamos, en una línea paralela a ese vector relativo. Es decir, tiene la misma dirección o está contenido en la línea que une la ubicación de las dos cargas. Y lo colocaría de la siguiente forma: F, y lo diría así: la fuerza que Q' ejerce sobre Q. Ahora, si si las cargas fueran de signos diferentes, entonces es una fuerza de repulsión, de atracción. Entonces tendríamos, claro, veamos que el vector fuerza está contenido en la misma línea. Pero en el caso de la fuerza en color verde es una fuerza de repulsión. Caso de la fuerza en color marrón es una fuerza de atracción. Pero veamos que la dirección de la fuerza, que son vectores, tengo que marcar aquí que son vectores, esa dirección de la fuerza, al final de cuentas, no tiene por qué coincidir con el vector relativo. Es decir, el vector relativo siempre va del punto fuente al punto campo, pero su dirección podría ser la misma de la fuerza o podría ser opuesta a la de la fuerza. No tiene que ser entonces la fuerza, o la dirección del vector relativo no tiene que ser la misma dirección de la fuerza, porque dependerá de los signos de las cargas. Vectorialmente yo puedo plantear que la fuerza que ejerce Q' sobre Q es igual, y aquí viene el resultado experimental, ¿no?, de la ley de Coulomb. Es un valor, una constante de proporcionalidad, que es 1 sobre 4pi epsilon 0, que repito, fue determinada experimentalmente, el producto de las cargas, incluyendo los signos, sobre el vector, la magnitud del vector relativo al cuadrado por el vector R, que hago el comentario que ese vector tiene que ser unitario. De forma que para ser unitario, recordemos que lo que hacemos es agarrar el vector relativo y dividimos entre su magnitud. Por lo que si yo no lo quiero unitario, puedo expresar esta ley de Coulomb como un R cubo por un R. Claro, que sea unitario es más simple verlo, porque al tomar la magnitud, eso lo consideraría la primera parte. El otro, como tiene magnitud 1, no influye en la magnitud. De forma que la magnitud de la fuerza eléctrica, y debemos resaltar que es una fuerza eléctrica, es simplemente, ya la magnitud no lleva el vector, es 1 sobre 4pi epsilon 0. Tendría que tomar el valor absoluto de las cargas puntuales entre r cuadrado. Y aquí es primero. Algunos textos pues hablan de esta cantidad y simplemente le escriben Ke como la constante de Coulomb.
De forma que podemos identificar qué unidades tiene esa constante de Coulomb. Porque las unidades de Kasuge serían las unidades de fuerza, que son Newton, multiplicado por unidad de distancia al cuadrado, que serían metros cuadrados, dividido entre unidades de carga por unidad de carga, que serían entonces Coulomb al cuadrado. El valor de epsilon 0, que es una constante igual 8.85 por 10 a la menos 12, cuyas unidades pues, son las mismas de las unidades serían el inverso de las unidades de la constante de Coulomb, porque estaría abajo, es decir, K sub E es 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces el epsilon 0, las unidades serían inversas a la constante de Coulomb, que serían Coulomb al cuadrado, Newton por metro cuadrado. Quizás ahorita no tiene tanta relevancia, pero esto también se puede escribir como farad o faradio sobre metro. Más adelante, en el capítulo 6, vamos a hablar de la unidad del faradio. La constante epsilon 0, pues recibe el nombre, depende del texto que se utilice, pero es la capacidad inductiva específica del espacio libre. El espacio libre, estamos hablando de que es el vacío. O considerar un lugar dentro del universo donde no hay ningún tipo de materia, pero que el campo o que las fuerzas o campos electromagnéticos sí puedan atravesarlo y pasar o propagarse a través de él. Otros libros, y así como lo vieron en Física 200, hablan de la permitividad del vacío. La pregunta a destacar es esa constante de que mide o qué nos indica en el material, que en este caso estamos hablando del vacío. La mayoría tendrá el concepto, o recuerda el concepto de campo eléctrico, que tiene que ver, y lo vamos a definir dentro de un momento. Pero esta constante lo que mide es cómo los campos eléctricos afectan al material. Y quizás no podríamos detallar tanto porque tenemos que hablar en todo caso de cuando se den otros casos de materiales que son afectados por el campo eléctrico, pero en este caso hablamos de materiales no en sí de las distribuciones, sino de todo lo que rodea a la distribución. Porque hay en todo caso dos puntos importantes al hablar de la ley de Coulomb o del campo eléctrico que vamos a definir más adelante. En primer lugar, hablamos del universo. Yo tengo las dos cargas puntuales o las distribuciones. Y estamos considerando que todo lo que rodea, todo lo que está afuera, en el exterior de cada carga, cada distribución es vacío. O sea, no hay materia de ningún tipo. Vamos a cambiar esa hipótesis en el capítulo 10. Pero de aquí hasta el capítulo 10 consideramos que todo lo que está fuera, en el exterior de las distribuciones, es vacío. Segundo punto importante. Si bien es cierto, imaginemos que las cargas fueran opuestas, estarán de acuerdo que pues, la fuerza que va a actuar sobre cada una es una fuerza de atracción. Que una es, la voy a poner así mejor, digamos que esta sería la fuerza que produce Q primado sobre Q, y esta es la fuerza que produce Q sobre Q primado, y de acuerdo a la tercera ley de Newton, la fuerza que produce Q primado sobre Q es opuesta y de igual magnitud a la fuerza que ejerce Q sobre Q primado.
Pero claro, dependerá, el dibujar o calcular, pues solo depende de cuál sea mi sistema. Entonces, si el sistema solamente es Q, entonces la otra fuerza, pues no es necesario dibujarla o incluir en el diagrama o calcularla, porque es con la primera que se encuentre, la otra pues tendrá dirección opuesta. El problema va a especificar cuál es el sistema. El problema va a decir calcular la fuerza sobre tal objeto, tal distribución, tal carga puntual. Pero si bien es cierto, al tener esas fuerzas que podemos observar, que son fuerzas de cuadrado inverso, es decir, que dependen de la distancia, del cuadrado de la distancia que la separa, y como está en el denominador, quiere decir que entre más cercanas estén, pues mayor magnitud va a tener la fuerza. Entre más alejadas estén, pues la magnitud de la fuerza va a ser menor. Pero si consideramos dos objetos que están muy cercanos y están cargados, son cargas puntuales, la fuerza pues va a ser relativamente grande dependiendo de cuánto sea el valor de las cargas. Pero al fin de cuentas, esa fuerza, si no hay nada más que detenga el objeto, pues el objeto va a tender a moverse. Es básicamente la primera ley de Newton. Es decir, si el objeto está interactuando con algo más, no puede permanecer en reposo ni va a permanecer moviéndose a velocidad constante. Entonces, debemos aclarar que cuando grafico esto me refiero a la fuerza eléctrica. Aunque de repente no lo escriba, pero lo que estoy dibujando es la fuerza eléctrica. Pero si estamos considerando una situación estática, y al hablar de electrostática, estamos considerando que si bien es cierto, los objetos están interactuando y se produce una fuerza eléctrica, pero podrían haber otro tipo de interacciones de esto con otros objetos debido a la masa, debido a un resorte, es decir, todos los tipos de interacciones que ustedes vieron en física 100. Pero al final de cuentas el objeto se podía mover. Entonces quiere decir que para considerar un caso electrostático es que estamos considerando que las cargas no se mueven. Ni las cargas ni las distribuciones se van a mover. Bueno, y alguien puede decir, bueno, ¿por qué? Quizás suponer que existe otra, vamos a llamarle así, fuerza externa, o voy a poner, o fuerza mecánica, ya sea una persona que está deteniendo la carga o la carga está detenida, amarrada, sujeta con algo de forma que no se va a mover. Y evidentemente esa fuerza mecánica tendría que ser de igual magnitud, dirección opuesta, pero esto para mantener a la carga en reposo. Claro, deberían ser las dos, ¿no? Una fuerza mecánica que tiene que actuar sobre las dos, o dicho de otra forma, tendríamos que mantener las dos cargas en reposo. Pero claro, como mi sistema es Q, no me interesa realmente dibujar la fuerza mecánica que actuaría sobre la otra, pero también tendría que haber. Entonces la situación es importante porque en electrostática las cargas no se mueven. Si ya quitamos el efecto de de esa fuerza mecánica, tendríamos cargas en movimiento. Y ya saben que las cargas en movimiento pues tienen el efecto de producirse o poderse hablar de una corriente eléctrica. Y al hablar de corrientes y cargas en movimiento estaríamos considerando caso de ya no sería electrostática, sino sería electrodinámica y aparecería el fenómeno del magnetismo. Pero eso es parte, o la parte fundamental que van a ver ustedes en física 4.15. Entonces, en 3.21 consideramos siempre electrostática que las cargas no se van a mover. Si pasamos al caso de dos distribuciones,
Al final de cuentas, misma historia, tenemos un origen. Vamos a considerar que las distribuciones pueden ser de cualquier tipo, aunque aquí lo dibuje como superficies. Podríamos hablar de que están interactuando dos distribuciones lineales, o una lineal con superficial o volumétrica, o cualquier combinación de dos, aunque la dibuje de esta forma. Entonces, como la ley de Coulomb específicamente está desarrollada para cargas puntuales, lo que hacemos es ver cada objeto como una carga, como una partición, o tomar porciones que se vea cada porción como una carga puntual. De forma que, si mi sistema es este objeto y tomo aquí un punto, una pequeña porción, yo digo que el d de q y defino que el vector de posición de ese elemento de carga es r, y para el otro hago lo mismo. Tomo aquí un punto dentro del objeto, y aquí tendría un d de q primada, un r primada, y aquí tendríamos un d de q sin primar. Defino un vector relativo si mi sistema es el q, un vector relativo que va del punto, otra vez, del punto campo, del punto fuente, al punto campo. Y podría hablar en todo caso de un diferencial de fuerza, considerando que para esas porciones muy pequeñas, en el dibujo, digamos que fuesen valores de cargas iguales, igual signo, entonces la fuerza sería repulsión, un decir, y tendría entonces un diferencial de fuerza. ¿Diferencia por qué? Porque sería la fuerza debido a solamente dos porciones muy pequeñas dentro de cada distribución. Entonces hablaría de un diferencial de fuerza que, de acuerdo a la ley de Coulomb, sería 1 sobre 4pi epsilon 0. Tendría un d de q primado, entre r cuadrado sobre r unitario, o pongo también r entre r cubo. Ahora, si quiero decir que, o quiero calcular la fuerza total, debería considerar entonces la interacción de cada punto, de cada porción, de cada diferencial del objeto de la distribución fuente sobre cada punto, cada diferencial de carga de la distribución campo. Entonces, claro, tendría que hacer esa sumatoria para porciones pequeñas. Saben que es lo que se conoce como una suma de Riemann, que es una integral. Pero en este caso es una integral por cada distribución. Entonces yo escribiría que la fuerza total es 1 sobre 4pi epsilon 0, una integral doble. Bueno, ya vamos a aclarar eso dentro de un momento, que no tiene que ser doble siempre, pero en todo caso es una integral por cada distribución. Y mejor lo voy a poner así entre paréntesis. Y en este caso me refiero a una integral en el símbolo. No estoy diciendo que explícitamente tenemos que hacer una integral nada más. Es una por cada distribución. En ese sentido, quiere decir que si el objeto, por ejemplo, la distribución fuente es una distribución lineal, entonces hago una sola integral. No lo voy a poner. Digamos que fuera así. Entonces, si el objeto fuente es una distribución lineal, pues solo voy a cambiar esto por el lambda, que me tendrían que decir cómo cambia o si es constante, por un diferencial de longitud.
y sería una integral a lo largo de esa distribución lineal. Entonces sería, como solo aparece un diferencial, es decir, es un diferencial en una dimensión, sería una integral nada más. Si ahora es una distribución superficial, entonces, es decir, le voy a colocar acá el comentario. Si es lineal, es una integral. Una integral simple. Si fuera de área, tendría que debo cambiar el d de q primado como un sigma ch de dA. Entonces, si es superficial, es esta integral que se refiere solamente a la primera distribución, ahora se va a convertir en una doble. Y pues si fuera una distribución volumétrica, debería cambiar ese de Q como la densidad por un diferencial de volumen, entonces se convierte en una triple. Pero estamos hablando de que la integral para la primera distribución. Veamos ahora lo que sucede con la otra distribución. Es la misma historia. Si la distribución campo es una lineal, pues es una integral simple. Si es una superficial, una doble. Y si es una triple, si es volumétrica, sería una integral triple. También depende de cómo tomemos el diferencial. Saben que, por ejemplo, en cálculo 2, cuando determinaban el área bajo una curva, esa área la podían tomar calculándola como una integral simple o como una integral doble. ¿Qué cambiaba? ¿Cómo escogían el diferencial? De igual forma aquí, si de repente escogen el diferencial de cierta forma, aunque sea una integral, una distribución volumétrica, quizás se puede hacer con una integral doble. Pero en el caso más básico, que sean los diferenciales usuales, pues podría ser cada integral equivaler a una simple, una doble o una triple. O sea que podría ser, por ejemplo, si la fuente es superficial y la de campo es superficial, entonces son dos dobles, es decir, son cuatro integrales. Dos integrales dobles. Aquí tenemos que dibujar cuatro integrales simples. Si la distribución fuente fuera una volumétrica y la distribución campo una superficial, entonces son tres para la volumétrica, tres integrales para la volumétrica y dos integrales para la superficial, entonces son cinco. Y en el peor de los casos, digamos, que ambas fueran volumétricas, entonces serían una integral triple aquí, una integral triple, entonces es una integral sextuple, o sea, integrales simples. Eso en los casos que se podrían distinguir. Habrá que tomar en cuenta otra situación, que como tenemos esas integrales, que repito que es una integral, voy a ponerlo así, una integral para la distribución primada y otra para la distribución sin primar. La D me va a representar distribución, que podría, repito, la integral ser simple, doble, triple y al combinar llegar hasta 6 entre las dos. Pero la situación es que esas integrales, independientemente si son 2, 3, 4, 5 o 6, esas integrales, o que estoy integrando un vector. Entonces, si yo integro un vector y ese vector se puede escribir en el caso de las coordenadas cartesianas, ¿no? En componentes, componente X, componente Y, componente Z. Entonces, por el hecho de ser vector, quiere decir que tengo que integrar cada componente.
que implicaría entonces que si en el peor de los casos es una integral sextuple, porque son 6 simples, y tengo que integrar, hacer las 6, integrar las 6 para la componente X, luego las 6 para la componente Y, luego las 6 para la componente Z. Entonces, en el peor de los casos, en realidad son 3 sextuples, una por cada componente. Haciendo la suma, pues serían 18 integrales. Claro, no sabes lo que vaya a pasar en realidad. De repente, alguna de las integrales aquí de las componentes se anula rápidamente porque es cero. Pero recordemos que lo que iría aquí, las integrales no solamente la componente, es decir, la componente, pero debe incluirse en la integral todo lo que son los diferenciales, ¿no? O sea que integro cada componente y lo que iría entonces, dependiendo de cómo sea el vector, pero esas cantidades son afectadas por los diferenciales y R cubo. O sea que por el hecho de tener una componente dentro de la integral, tendría que separar en 3 una integral por cada componente y eso va a triplicar la cantidad de integrales. Esa es la mecánica que se tiene acá. Si la situación se vuelve más fácil, se vuelve más fácil cuando es una distribución y una carga puntual. Entonces lo solemos escribir así, y que nos piden calcular la fuerza que hace la distribución sobre la carga puntual, entonces lo puedo escribir así, entendiéndose que hablo de la fuerza sobre la carga puntual. Entonces en ese caso ya no habría necesidad, dado que mi sistema es la carga puntual porque me piden la fuerza sobre ella, ya no hay necesidad de escribir otro diferencial, aquí solo cambiaría por Q, de forma que la fuerza pues solo sería una integral sobre la distribución primada, que es la distribución fuente, el d de Q primado, el R al cubo, el R normal y la carga Q, que no pondría en diferencial, la podría sacar. Y tendría la expresión de la fuerza eléctrica que ejerce una distribución de cualquier tipo, y nuevamente acá, si esto es lineal, pues es lambda por ddl, es superficial, sería sigma ch por dda, es volumétrica, sería rho ch por d de tau. Entonces reducimos al menos la cantidad de integrales, depende de qué tipo de distribución sea. Aquí en el peor de los casos, que fuera una distribución volumétrica, son 3 integrales, es una integral triple, el vector R implicaría que son 3 componentes, entonces tendría únicamente 9 integrales y me ahorro la mitad en el peor de los casos, ¿verdad? Que fueran sobre una carga puntual. La situación ahora está en que, bueno, yo sé entonces que dependiendo de, digamos que tenemos una distribución cualquiera, y considerando sobre una carga puntual, vamos a considerar una carga puntual positiva. E imaginemos que, claro, ahí no puedo predecir directamente la dirección porque dependerá de cómo sea la distribución, es decir, la dirección de la fuerza va a depender del efecto combinatorio para cada porción de la distribución. Podría al final de cuentas que la fuerza me salga de atracción o que me salga de repulsión, depende de toda esa combinación o la suma de cada efecto. Pero imaginemos
que yo me olvido de la distribución en un momento y veo otra carga puntual. Y esta la voy a mantener fija, no la voy a quitar, la voy a mantener ubicada ahí, no la voy a mover. Y lo que voy a ir moviendo es esta de acá. De forma que si yo la dejo en ese punto, pues yo puedo observar que al ser las dos positivas, entonces tendría que la fuerza sería en esa dirección. Si yo la ubico en este punto, al ser positiva, yo lo ubico en esta dirección. Si la ubico en diversos puntos a la vez, o sea, si voy manteniendo esa carga, la segunda carga, que le vamos a llamar carga de prueba, porque estoy moviéndola y lo que estoy viendo es, bueno, la coloco en diferentes lugares y veo cuánto es o cuál es la dirección de la fuerza y la magnitud. Aunque de repente estoy dibujando las flechas iguales, se debe sobreentender que la magnitud puede cambiar porque depende de la distancia y que realmente el punto que está más alejado de la carga de prueba que está fija, pues la fuerza tendría que ser de menor magnitud. Y la dirección tendría que estar sobre la línea que une a las dos cargas, ya sea alejándose o acercándose, o sea, fuerza, repulsión, atracción, dependiendo de los signos. Pero recordemos que la fuerza es el resultado de la interacción. Es decir, que si yo desaparezco la carga, y decir que en este lugar, en este punto específico, si ahí no hay carga, entonces no va a haber una fuerza actuando o dibujada en ese punto porque no hay carga. O sea que para que la fuerza se manifieste y aparezca ese resultado de la interacción, tiene que haber dos objetos cargados. Si solamente hay uno, no puedo hablar de fuerza. Pero lo que sí podría hablar es tratar de ver una especie de ver a futuro. Es decir, bueno, si no hay carga en ese lugar, ¿qué pasaría si lo hubiese? Es decir, si no hay carga acá, pero ¿y si yo colocase, aunque no lo haga, si yo colocase una carga positiva, ¿cuál sería la dirección de la fuerza? Pues si la carga se coloca, pues va a ser evidente que la fuerza va a ser positiva, ¿no? Va a ser en esa dirección, pero si no hay carga, no va a haber fuerza. Pero podemos decir que si hubiese una carga positiva ahí, la dirección de la fuerza sería esa. Al colocar una carga positiva acá, la dirección de la fuerza va a ser esa. Entonces realmente no puedo hablar de fuerza si no existe la carga. Pero lo que sí podría considerar es que, bueno, si podemos ver que en los diferentes lugares, en diferentes puntos, he colocado una carga positiva y he dibujado la fuerza, al final de cuentas el vector fuerza es un campo vectorial, porque para cada punto del espacio tengo una dirección. No podría hablar de la fuerza si no existe una carga, pero sí podría pensar en otro campo vectorial, que ya no va a ser el fuerza, porque si no hay carga ahí, y esto resalto porque es algo que los estudiantes suelen olvidar, podría hablar de otro campo vectorial que al menos me diga la dirección de la fuerza en ese lugar si hubiese una carga positiva ahí. Y una carga puntual y una carga de prueba positiva. Y ese campo imaginario en el sentido que no es resultado de una iteración física,
porque la manifestación física es la fuerza cuando tenemos los dos objetos interactuando. Pero ese campo imaginario, lo que me daría entonces es la dirección, y vean que la puedo saber. Si hubiese una carga ahí, la fuerza tendría esa dirección. Entonces, para cada punto del espacio podría ser lo mismo, hablando de que si hubiese una carga positiva, tendría entonces que la fuerza sería esa dirección. Y a ese campo, a ese conjunto de vectores que estoy marcando en verde, el campo vectorial imaginario, le vamos a llamar campo eléctrico. Resultado importante entonces que el campo eléctrico nos dice o nos indica la dirección de la fuerza que experimentaría una carga de prueba positiva. En ese punto. Entonces es un campo vectorial cuya interpretación es esta, pero es un campo vectorial que realmente lo genera la distribución, la que hemos movido y la que se ha mantenido fija. O sea que ese campo vectorial lo va a generar la distribución que le vamos a llamar fuente. Y a ir ubicando cada punto en el espacio para ver qué dirección tendría la fuerza, estaríamos hablando de puntos de campo porque justamente son resultados de la manifestación de ese campo. Si vamos acá entonces y lo que estamos diciendo es literal, lo que estamos desapareciendo o no estamos considerando el efecto de esa carga, podemos definir entonces a partir de la expresión de la fuerza sobre una carga puntual, y la voy a separar, que es Q1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de dq primado R sobre R cubo. Entonces, no considerar el efecto de la carga Q y solo considerar lo que está fijo, en este caso acá, entonces podríamos decir o definir que lo que está dentro del paréntesis, es el campo eléctrico. Entonces veamos que en el campo eléctrico no toma en cuenta la carga Q porque no existe, porque no está ahí. Estamos considerando la opción de que si estuviese ahí. El campo eléctrico lo está produciendo entonces la otra distribución que decimos que es la fuente. Y la letra que usamos, E, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de dq aquí sobre la distribución primada. De forma que para una carga puntual, la fuerza que una distribución hace sobre una carga puntual se puede escribir como Q por E. Pero claro, sobre una carga puntual. De manera que se puede ver, ¿no?, que en este caso, si Q es positiva, entonces F y E tienen la misma dirección. Si Q es negativa, F y E tienen dirección opuesta. Y por esa razón es que la dirección del campo eléctrico es la misma dirección de la fuerza que experimenta o que experimentaría una carga de prueba positiva al colocarla en ese punto. ¿Qué unidad tiene el campo eléctrico? Bueno, aquí se puede ver rápidamente, ¿no?, de la definición o esta relación para cargas puntuales, que las unidades del campo eléctrico son unidades de fuerza, que son newtons, sobre unidades de carga, que son coulomb. Esta expresión de repente va a cambiar más adelante cuando veamos o definamos otros campos
vectoriales y escalares, quizás no representarlo en términos de Newton, sino relacionarlo con volts o con joules. De manera similar, si fuesen distribuciones diferentes, aquí el diferencial de carga nuevamente, escogemos la opción según cada caso, ¿no? Si consideramos que la fuerza o el campo eléctrico o son vectores, entonces quiere decir que si tengo una distribución y tengo pues que esa distribución va a interactuar con otras más, con varias, entonces saben que producto de cada interacción va a existir una fuerza, que en este caso pues la voy a dibujar todas de atracción, pero en algunas, por ejemplo acá, podría ser una fuerza de repulsión. Pero si ese objeto que es en nuestro sistema está interactuando con otros más, entonces al hablar de la fuerza eléctrica, y si todas son distribuciones, entonces al hablar de la fuerza eléctrica sobre este objeto tenía que calcular la fuerza que hay producto de cada interacción, es decir, las 4 para este caso, y luego hacer una sumatoria vectorial. O sea que yo podría decir que tanto la fuerza eléctrica como el campo, pues sería la sumatoria de cada fuerza. Es decir, cada resultado, digamos que esta sería la fuerza eléctrica 1, esta es la fuerza eléctrica 2, esta es la fuerza eléctrica 3, y es una suma vectorial. La misma idea para campo. Si son un objeto interactuando con varias distribuciones, claro, todos están cargados, porque si alguno no tiene carga, pues no va a haber interacción, al menos no habría un producto, un resultado de una fuerza eléctrica. Podría haber otro tipo de interacciones que ya han estudiado ustedes en física 100. Pero el principio de superposición es aplicable para calcular una fuerza eléctrica total y también para calcular un campo eléctrico total.